Ya, hermanos, bueno, vamos a empezar con la exposición de la palabra de Dios. Como siempre digo, es un privilegio estar aquí para exponer la palabra de nuestro buen Dios y Salvador, pero también es una gran responsabilidad. Y bueno, Dios me ayude a pegarme a su palabra, a decir lo que en verdad su palabra dice y no traer mis propios pensamientos, sino mostrar lo que la palabra de Dios dice. Vamos a estar orando, pidiéndole al Señor dirección, que Él sea utilizándome y también sea preparando sus corazones para que reciban la palabra de Dios con gozo, alegría y la podamos colocar en práctica en nuestras vidas. Amantísimo Señor, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos por los siglos de los siglos. Bendecimos, Señor, tu nombre. Eres un Dios grandioso, un Dios asombroso, un Dios grande, majestuoso. Y nos presentamos delante de ti, Señor, con acciones de gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de tener tu palabra, Señor, escrita, Señor, porque el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Aún, Señor, cuando muchas personas, Señor, no pueden hacerlo, muchas personas no pueden escuchar tu palabra. En muchos países está prohibido tener una Biblia, Señor, nosotros tenemos el privilegio de tenerla, Dios mío, de poder leerla, poder tener personas, Señor, que la expongan. Me presento delante de ti, Señor, utilízame en esta mañana. Soy un instrumento en tus manos, Dios. Te pido, Dios, que tú seas hablando a través de mí y no venga yo, Señor, a impartir, Señor, mis propios pensamientos, sino que imparta, Señor, lo que tu palabra quiere impartir en esta mañana, Dios mío. Ayúdame, Señor, a pegarme a las Santas Escrituras. A pesar, Señor, de que quizás como humano, Señor, en ciertas cosas no pueda estar de acuerdo, siempre tenga presente que tu palabra tiene la razón en cualquier asunto. Tu palabra es la verdad, la fuente absoluta de verdad. Y ella, Señor, no debe ser transformada por nuestros pensamientos, sino que nuestros pensamientos deben ser transformadas por ella. Te pido, Señor, por cada hermano que está aquí presente, te pido que prepares, Señor, su corazón para que puedan escuchar tu palabra, puedan aprender de ella y colocarla en práctica, Señor, en sus vidas, sabiendo, Dios, que no es cuánta Biblia sabemos, Señor, sino cuánta Biblia practicamos. La intención de la Biblia es practicarla, colocarla por obra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, hoy seguimos con la exposición de la carta a los Filipenses, una exposición que ya lleva bastante tiempo. Hemos sido bastante rigurosos en esta exposición. Muchas veces hemos ido versículo por versículo. La intención es sacarle toda la información posible a esta carta, sabiendo que es la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios, como dijo Jesús en Juan 17:17, es el instrumento para nuestra santificación. Dijo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces podemos confiar en ella, Dios mismo la estableció. Dijo el salmista que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara es ese faro que alumbra nuestro camino para mostrarnos el camino por el cual debemos nosotros andar. La palabra de Dios es el instrumento que nos guarda del pecado. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces estamos justamente en la carta a los Filipenses, una carta escrita por el apóstol Pablo. Hemos visto en este capítulo 4 que ya vamos a empezar hoy con el capítulo 4, versículo 5, hemos visto varios temas. Hemos visto la primera predicación del capítulo 4, hablamos justamente de ser ciudadanos celestiales, de ser atletas en el cristianismo, en el sentido de usar esa figura de cómo un atleta se prepara para ganar algo incorruptible. Así nosotros tenemos que tener el mismo empeño y aún mayor, porque nuestro premio no es un premio corruptible, sino que es la vida eterna. Y así como un atleta es disciplinado para lograr sus metas, así nosotros también tenemos que ser disciplinados en la vida cristiana. Hablamos también de un soldado, así como un soldado estaba dispuesto a dejar todo con el fin de servir a su patria, así nosotros también tenemos que estar dispuestos a servir a nuestro Señor. Debemos estar dispuestos a mantenernos firmes, que es el llamado del versículo 1. Después estuvimos hablando de un problema que había en la iglesia de Filipos, entre dos mujeres que habían sido colaboradoras del apóstol Pablo, Evodia y Síntique. La Biblia no nos menciona por qué fue el problema, pero sí nos menciona que el deseo de Dios y el deseo del apóstol Pablo es que ellas estuvieran juntas, tuvieran un mismo sentir, trabajaran juntas en el Señor. Y vemos también que después Pablo le llama a un compañero fiel, la Biblia tampoco menciona el nombre, y le pide que ayude a estas mujeres
tanto en la reconciliación como también en la ayuda que merece toda persona que sirve al Señor, es que ayudarlo en sustentarlo. Y es una responsabilidad de la iglesia sustentar a aquellas personas que sirven al Señor. Como dice la Biblia, el que vive del Evangelio, bueno, el que predica el Evangelio, que también viva del Evangelio. Entonces es la responsabilidad de la iglesia, como dice otro texto, no pongáis bolsa del buey que trilla, aquella persona que trabaja por el Evangelio, que predica el Evangelio, también es digna de recibir de parte de los hermanos un sustento, y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, antes de iniciar justamente con el tema del versículo, bueno, la semana pasada hablamos del gozo, de cómo tenemos que tener gozo a pesar de las dificultades. Fue un mandato del apóstol Pablo que decía, regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. El apóstol Pablo estaba mandando a la iglesia de Filipos a que mantuvieran el gozo a pesar de las circunstancias, que siempre tenían que tener gozo, y ese gozo se iba a mantener no porque ellos eran superhumanos, no porque ellos no tuvieran dificultades, sino porque habían basado ese gozo en el Señor, como dice el propio texto. Nuestro gozo tiene que estar en el Señor, en el hecho de que, como dijeron varios hermanos en las acciones de gracia, Dios nos salvó, nos dio cosas que nosotros no merecíamos, porque todo es por su misericordia, por su gracia, y cuando nosotros entendemos eso, que en Dios más bien hemos recibido mucho más de lo que nosotros merecemos, estaríamos muy agradecidos y siempre estuviéramos contentos. Además entenderíamos, como dice Santiago en su capítulo 1, dice que debemos tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Aún entendiéramos que las pruebas y las dificultades son un instrumento de Dios para formarnos a nosotros. Dijo un hombre, C.S. Lewis, el escritor de Narnia, un famoso escritor cristiano, dijo en una ocasión que el dolor y el sufrimiento era el megáfono que Dios utilizaba. Es la forma en que Dios nos grita y para llamar nuestra atención y trabajar en su obra, cambiarnos, formarnos. También yo diría que es el cincel que Dios utiliza con el fin de formarnos y cada día ser más como Él. Bueno, antes, no sé si ustedes lo vieron, yo cuando estaba pequeño, bueno, me gustaba ver muchas comiquitas cuando estaba pequeño. Bueno, creo que a todos nos gustaba. Hasta el pastor Antonio a veces se le sale que veía Mazinger Z, veía sus comiquitas cuando pequeño. Y creo que, bueno, es un gusto que compartimos todos los niños que nos gustan los dibujos animados. Y, bueno, uno de esos dibujos animados, que también sacaron una película, fue Robin Hood. Yo digo la Robin Hood de Disney, esa que era, en vez de tener los personajes reales, Robin Hood era un zorro, los reyes eran unos leones, habían animales, ellos hacían la representación, ellos humanizaban la historia de Robin Hood. Y lo que me llama la atención de esta historia es, bueno, para los que no saben, Robin Hood, que no creo que nadie sepa quién es, que una persona que está aquí presente no sepa quién es Robin Hood. Robin Hood fue una persona, un justiciero. No hacía lo correcto, era una persona que robaba a los ricos para dar a los pobres. Pero toda esta historia tuvo su origen en lo que era la época feudal, el feudalismo. El feudalismo fue un sistema de gobierno donde la mayor riqueza se basaba en las tierras. No había. ¿Por qué? Pues después que cae el Imperio Romano, se cortan muchas comunicaciones, el comercio cae. Entonces las riquezas, en vez de pasar a los metales preciosos, sino pasa a las tierras, porque cada tierra, cada nación tenía que hacer sus propios recursos para abastecerse a sí misma. En ese periodo, grandes extensiones de tierra quedaban sobre personas como duques, reyes. Los reyes se formaban así. Ellos tenían grandes cantidades de tierra, señores feudales, hasta los obispos. Partes de lo que fue la Iglesia Católica también tuvo participación en el feudalismo, porque los obispos, los arzobispos, eran recompensados con grandes extensiones de tierra, y ellos también, ¿qué hacían ellos? Ellos pagaban una cantidad muy mínima a personas, ellos les daban porciones de tierra para que ellos la trabajaran, pero ellos también le pedían a esas personas que le dieran tipo un impuesto por utilizar sus tierras. Y eso fue la época feudal, más o menos en ese sentido tenemos lo que fue la historia de Robin Hood, pasó en Inglaterra. Aproximadamente se dice que fue en tiempos de Ricardo I. La historia, por lo menos la animada,
No se sabe a ciencia cierta si en verdad hubo un personaje que tenía las características de Robin Hood, no se sabe si fue un personaje real. Obviamente que con la magia del cine y la imaginación se le sumaron quizás otras características, pero la historia a grandes rasgos habla de Robin Hood, que era un arquero, no un arquero de fútbol, un arquero de flechas. Él era muy bueno en eso y se encargaba de robar a aquellas personas, a los feudales, con el fin de dar a los pobres que estaban pasando gran necesidad en esa época. Resulta, y lo que llama la atención es que está en ese tiempo gobernando Juan. Juan sin tierras era el apodo de este Juan I, o Juan sin tierras, era el apodo de este rey. En Inglaterra era un rey, creo que anglosajón. Y bueno, la intención fue en Inglaterra, la intención de este rey era que un rey era perverso, no era justo a la hora de repartir los bienes, era una persona que más bien le colocaba impuestos mayores a los que las personas podían pagar en esa época. Pero nos muestra la historia, o por lo menos en la historia animada, era que a pesar de que Juan I, Juan sin tierra, sí fue un personaje real, en ese tiempo no tenía el reinado de forma legítima, sino que él estaba cubriendo a su hermano mayor, Ricardo I, mejor conocido como Ricardo Corazón de León, así se le conocía a ese rey. El rey se dice que solamente estuvo 2 veces en Inglaterra porque él fue dado a la guerra, él fue dado a luchar por su pueblo, por su nación. Era un rey que fue bastante aclamado dentro de lo que es Inglaterra. Un buen rey, pero por cuestiones de la guerra tuvo que salir, tuvo que ir a luchar contra las cruzadas que fue la guerra entre los cristianos y los árabes, los otomanos, con el fin de ver cuál fe reinaba. Era una guerra por la fe. Los católicos andaban con el cristianismo y los otomanos andaban con lo que es el islam. En ese momento de guerra, él fue a la guerra y dejó a su hermano menor, Juan, y Juan fue una persona déspota, una persona que no le importaba robar a los demás, no le importaba colocar impuestos, lo que a él le importaba era su propio bienestar, sin importar que los demás sufrieran. Era, por lo menos, una de las cosas que se prohibía era cazar. No, ninguna persona podía ver un venado y cazarlo, sino que todos los venados y toda la cacería pertenecía al rey. Y las personas se estaban muriendo de hambre porque no había suficiente alimento para darle. En esto, un mal administrador también, él hace todas estas cosas, pero un día, por lo menos la película de Disney es así, llega Ricardo I, el verdadero rey, y al ver las cosas malas que había hecho su hermano menor, en la película lo llaman primo, pero en verdad era su hermano menor, lo pone preso, lo mete preso. Lo mete preso y le quita todo el reinado y empieza a reinar con justicia. Mientras el rey no estaba, él podía hacer lo que le daba la gana, pero cuando el rey llegó, él fue preso y tuvo que pagar ante la ley por los crímenes que él había hecho. Una historia muy similar está en la Biblia, la tenemos en Lucas capítulo 12, dada por Jesús, una parábola donde Jesús va a ilustrar un principio bastante parecido al que el que quiero dar con la historia de Robin Hood. Lucas capítulo 12, versículo 41 al 48. Dice así: el siervo infiel. Dice así: entonces Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y en la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá.
Jesús está mostrando lo que era la administración, ser buenos mayordomos de las cosas que Él nos da. Y Él pone un ejemplo. En la antigüedad no era como hoy, que nosotros podemos hacer un viaje. Bueno, por lo menos la hermana Lelis en un mismo día viajó de aquí a Maracaibo, que fue la otra punta de nuestro país. Me estaba comentando, por lo menos de Caracas a Maracaibo se echó 1 hora. Nosotros en carro para allá serían como 12 mínimo, yendo rápido. La intención es que, eso es yendo en carro, que aún es rápido comparado con los medios de transporte que existían en aquel momento. Muchas personas se iban de viaje y duraban hasta 3 meses para poder llegar a su destino. Llegaban cansados, las personas que si tenían que cubrir un asunto en otra tierra, en otra provincia, tenían que durar meses y meses de viaje para poder llegar. Bueno, por lo menos si nosotros vamos, para ilustrarle esto, una de las causas principales de la caída de la Gran Colombia fue que el territorio era muy vasto, muy grande, y Simón Bolívar no podía llegar a tiempo a cubrir todos los problemas de la nación. No había aviones, él tenía que ir en caballo, y a veces duraba días, semanas para llegar de un punto a otro, a pesar de que la capital estaba, en Ciudad Bolívar, en el Congreso de Angostura, y era un punto equidistante para ir a varias partes de la Gran Colombia, de las provincias de la Gran Colombia. Así pasaba en la antigüedad. Cuando esto pasaba, una persona tenía que salir de su casa a viajar, se acostumbraba a dejar un mayordomo. Un mayordomo es una persona que administra los bienes, se dejaba a una persona administrando los bienes sobre una casa. Y muchas veces este mayordomo, como cuenta la historia, al ver que su amo tarda, en vez de ser un buen administrador, era un mal administrador de lo que el amo le había dado, y despilfarraba lo que él le dio, trataba mal a las personas, y terminaba haciendo todo lo contrario de lo que el amo esperaba. Pero muchas veces estas personas eran sorprendidas porque el amo llegaba de repente, y al conseguirlos haciendo lo que él no le mandó, eran castigados duramente. En aquel tiempo, una persona que era así podía ser azotada, podía tener castigos bastante crueles en aquel instante. Y eso más o menos es lo que nos ilustra la historia. Y algo muy parecido pasa con nosotros, porque nuestro Señor no está físicamente con nosotros aquí en la tierra, sabemos que está espiritualmente, tenemos la presencia de Cristo espiritualmente aquí. Dice la Biblia en Mateo 28:20, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero muchas veces no vivimos como que nuestro Señor va a regresar esperando su venida, sino que vivimos haciendo todo lo contrario. Y eso pasa, y eso es parte de lo que vamos a tocar hoy en Filipenses capítulo 4, versículo 5. Así que vamos a ver lo que este texto tiene para enseñarnos a nosotros. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Versículo 5 dice así: vuestra gentileza sea conocida vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ese es el texto que vamos a tratar hoy. Y lo primero que nos muestra el texto es la palabra gentileza, vuestra gentileza. ¿Qué será gentileza? Si nosotros lo hablamos en la lengua española, ser gentil puede significar muchas cosas. Muchas veces podemos llamar a una persona gentil porque, me sonrió en la calle, me dio la mano, me saludó y ya, pero quizás esa persona dentro de su corazón no me tiene aprecio, solamente lo hizo por cortesía. Y por eso lo consideramos gentil. Hay varios textos que la Biblia nos muestra esta palabra. Vamos a buscar varios para ver qué significa esta palabra. Tenemos primero Tito 3:2. Tito 3:2, capítulo 3, versículo 2. Un momento, hermanos. Tito 3:2 dice así: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí la palabra se traduce como amables. Tenemos Santiago 3:17. Santiago capítulo 3, versículo 17. Dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces aquí nos muestra una característica de la sabiduría que es amable. Otra vez se utiliza la palabra como amable. Tenemos también 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Hablando de los requisitos del obispo, dice que no sea dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Aquí se usa la palabra como apacible. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Nos muestra eso, que la palabra se usa como apacible. Y en verdad que la palabra gentileza es una palabra bastante grande, o sea, darle un significado preciso es algo difícil, porque hay muchas acciones que nosotros consideramos como gentil. Se dice que la palabra puede tener varios significados. Uno de los más usados es generosidad. Cuando una persona es generosa con otra, se dice que es gentil. También puede referirse a tener misericordia. Cuando nosotros hablamos de tener misericordia es cuando una persona nos ofende y nosotros somos capaces de perdonar la ofensa a esta persona. También puede referirse a la paciencia que tiene una persona cuando una persona es insultada, es perseguida, es golpeada por otra persona. La paciencia que tiene esta persona de no vengarse a pesar de que esta persona le ha hecho mal. Son 3 posibles significados que tiene la palabra gentileza aquí. Y yo creo que cuando el apóstol Pablo exhortó, más que exhortar, mandó a los filipenses a mostrar la gentileza para con todos los hombres, creo que tenía todas estas cosas en mente. Primeramente, como cristianos nosotros tenemos que ser generosos, y el apóstol Pablo en múltiples partes de las Escrituras, y también no solamente el apóstol Pablo, también el Señor Jesús, Santiago nos muestra que nosotros debemos ser generosos, ya que Dios nos bendice con el fin de ayudar a otras personas. Tanto así que en 1 de Timoteo capítulo 6, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo que le diga a los ricos que sean ricos en buenas obras, que ellos manifiesten sus riquezas físicas en hacer buenas acciones para con los demás. Vemos que también el apóstol Pablo habla de que nosotros tenemos que perdonar. Bueno, fue algo que dijo Jesús. Dijo que nosotros tenemos que perdonar 70 veces 7. Está en Mateo capítulo 18. Nos muestra que el perdón, y bueno, el mismo Padre Nuestro. Yo tengo una abuela, mi abuela es católica, mi bisabuela, ella está en Bolívar, y ella es católica, ella tenía un problema con el vecino que estaba al lado, pero ella todos los días rezaba el Padre Nuestro. Y un día con mi papá nos pusimos a decir el Padre Nuestro con ella, y llegamos al punto perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Digo, abuela, una pregunta. ¿Cómo Dios te va a perdonar tus ofensas si tú no perdonaste las ofensas que te hizo tu vecino? Ella se quedó blanca como un papel. Y entonces cada vez que iba a orar el Padre Nuestro, saltaba esa parte. Y el mismo Padre Nuestro nos muestra que, la reacción, la consecuencia de que Dios haya perdonado nuestros pecados, tiene que ser que nosotros también estemos dispuestos a perdonar a aquellas personas que nos ofenden a nosotros. Ese debe ser el resultado de eso, pues nosotros siendo agradecidos por el perdón que Dios nos ha otorgado, nosotros también podemos perdonar las ofensas a otros y no ser vengativos, sino que podemos mostrarle misericordia. Así como Dios nos muestra, dice la Biblia, que sus misericordias son nuevas cada mañana, asimismo nosotros debemos mostrar las misericordias para aquellas personas que están a nuestro alrededor. También se puede relacionar con amable, correcto. La palabra también habla de eso, de amabilidad. Otro significado es ese, el de ser paciente. Muchas veces nosotros somos vengativos. O sea, si tú me haces algo, yo también te lo hago. Parece que vivimos en el tiempo del Antiguo Testamento, donde estaba la ley del talión, donde decía ojo por ojo, diente por diente. Y era, más bien esta ley, nosotros la vemos, y era una ley restrictiva. Porque el corazón del hombre es tan perverso que si una persona le quitaba el ojo a otra, no le iba a quitar el ojo, sino que le iba a tratar de quitar la cabeza completa. Entonces Jesús más bien está haciendo, en el Antiguo Testamento se fue restrictivo. Para que las venganzas no fueran excesivas, se puso la ley de que ojo por ojo y diente por diente. Que todo lo que hiciera la persona tenía que hacerse a la otra persona. Pero eso en verdad no es el sentido de la ley como tal. El espíritu de la ley era que se
pararan las venganzas, viendo que el corazón del hombre es perverso y siempre tiende a ser vengativo. Dicen por allí un dicho que la venganza es dulce, pero en verdad es bastante amarga al final, porque la venganza no es lo que pide el Señor, y todo lo que está fuera del Señor viene siendo amargo para nuestras vidas. Puede dar un placer al principio, pero al final no lo va a dar. Vemos que nosotros como cristianos no podemos ser vengativos con las demás personas. Cristo Jesús fue el mayor ejemplo de esto. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba siendo azotado, Jesús estaba siendo golpeado, Jesús estaba siendo burlado, y aún así él imploraba perdón para aquellas personas que lo estaban maltratando. Entonces tenemos que tomar también el ejemplo de Jesús, y a pesar de que otras personas nos vituperen, también tenemos que mostrar la paciencia que Cristo nos enseñó. Y bueno, y también el ejemplo está en los receptores de la carta de Santiago, las cartas de Pedro, cuando Santiago dice que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una de las pruebas era la persecución, eran perseguidos, eran vituperados, hablaban mal de los cristianos en aquel momento, y Santiago, el escritor el hermano de Santiago, él exhorta a las personas que tienen que ser pacientes, que esas pruebas vienen para promover, o el resultado de esas pruebas tiene que ser que ellos sean pacientes, y eso también habla la palabra gentileza. Entonces, como les muestro, la palabra gentileza es una palabra amplia que podemos, si yo quisiera resumir la palabra, yo me fuera, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mostrar la gentileza al mundo no es más que mostrar un comportamiento como tuvo Cristo Jesús aquí en la tierra, y siempre ese debe ser nuestro ejemplo, Cristo Jesús. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el primer versículo que me aprendí. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si nosotros decimos que conocemos a Dios y no amamos a las personas que están a nuestro alrededor y no lo manifestamos, porque muchas veces muchos de nosotros decimos como que, bueno, no, yo te amo, pero no estamos dispuestos a colocar nuestro amor en práctica, no estamos dispuestos a mostrar gentileza para con todos. Simple y llanamente estamos mostrando que no conocemos a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios y tenemos una relación con Dios, el resultado va a ser que nosotros vamos a vivir una vida de acuerdo a lo que Dios manda, de acuerdo a lo que Cristo Jesús vivió aquí en la tierra, una vida santa, una vida lo más cercano a Cristo Jesús, y esa debe ser la meta de todo cristiano. Y una de esas consecuencias, y lo que dijo Jesús también en Juan capítulo 13, es que Jesús dijo: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Una manifestación, una característica clave de que nosotros somos discípulos de Cristo es el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y tengo una pequeña frase, dice así: si nuestra gentileza no proviene del amor, es simplemente hipocresía. Les hablé del amor porque si nosotros somos gentiles con las personas, tratamos de ser generosos en público, pero eso no proviene del amor, sino proviene simple y llanamente de las apariencias, es simple y llanamente hipocresía. Hay muchas personas que son así, muestran ser aparentemente gentiles con otros, pero su corazón en verdad no son gentiles, en su corazón eso no es una realidad, y todo lo que hacen viene siendo simple y llanamente un acto de hipocresía. Ahora nos hacemos una pregunta, y es: ¿por qué el apóstol Pablo le pide gentileza a los filipenses? En realidad el apóstol Pablo no les pide a los filipenses que sean gentiles, porque ya eran gentiles. Pablo reconoce que los filipenses son gentiles y lo hace en varias partes de las Santas Escrituras. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Primera de Corintios, segunda epístola a los Corintios, capítulo 8. Versículo 1 al 5, dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas,
pidiéndonos con muchos ruegos que le concedamos el privilegio de participar en este servicio para con los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, cuando se habla de la iglesia de Macedonia, incluía a la iglesia de Filipos. Filipos era una ciudad que quedaba en Macedonia. Macedonia era todo el antiguo imperio de Alejandro Magno, todo lo que había conquistado Alejandro Magno. Alejandro Magno era de Macedonia. Todo ese territorio llegó a ser de Macedonia, por eso se llamaba parte de Macedonia. Filipos como tal, bueno, viene siendo una ciudad honorífica al padre de Alejandro Magno. Era parte de Macedonia y el apóstol Pablo reconoce que habían sido, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de tener riquezas, ellos abundaron en generosidad, que es parte de ser amables. Era una persona que ellos estaban dispuestos, a pesar de que ellos no tenían, con gozo a dar para servir a los santos. Y más bien rogaron al apóstol Pablo en varias ocasiones de que les permitiera ese privilegio de servir a los santos. Era un privilegio para ellos el hecho de que ellos pudieran ser generosos para con los demás santos, ellos pudieran dar a aquellas personas que estaban dispuestas a entregar su vida al servicio al Señor. Ellos así lo veían. La iglesia de Filipos era una iglesia que estaba dispuesta a ayudar, a servir a otros, a ser gentiles, y el apóstol Pablo había reconocido su gentileza en varias partes de las Escrituras. También en la misma carta a los Filipenses, vamos a ir a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice así: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. El apóstol Pablo muestra que también en la iglesia de Filipos había sido una iglesia generosa, gentil para con él, en varias ocasiones. Muestra también en Filipenses capítulo 2, versículo 30, dice así: porque la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí está hablando, el apóstol Pablo está hablando de un hombre que ellos enviaron, Epafrodito, que estaba dispuesto aún a entregar su propia vida con el fin de cumplir el servicio que había sido encomendado por la iglesia de Filipos al apóstol Pablo, que estaba en la cárcel en ese momento. Ellos habían mandado varias cosas al apóstol Pablo y fueron llevadas por Epafrodito. Es otra muestra de que la iglesia de Filipos era una iglesia gentil, era una iglesia que manifestaba la gentileza. Pero el problema no es ese. Y el mandato del apóstol Pablo en realidad no es ser gentil, sino es que se haga conocer dicha gentileza para con todos los hombres. Esta frase nos puede hacer entender muchas cosas, y quizás parte de los problemas de la iglesia de Filipos es que ellos hacían exclusión de algunas personas, mostraban gentileza para con unas y quizás para con otras no. Quizás no mostraban gentileza, y es lo que podemos inferir de esta frase, para con todos los hombres. Sí, la iglesia de Filipos era una iglesia dada, una iglesia dadivosa, pero quizás también por su orgullo, que es un problema que el apóstol Pablo de forma repetitiva trata. En el capítulo 2 es la parte más extensa, donde pone el ejemplo de Cristo Jesús de humildad, donde dice que Cristo Jesús se despojó de su trono, se despojó a sí mismo para venir al mundo. Es un ejemplo. El apóstol Pablo quería con este texto mostrar un ejemplo a los filipenses de cómo debían ser humildes y dejando el orgullo a un lado. Quizás las diferencias de clases sociales entre los esclavos y aquellas personas que eran ciudadanos romanos, quizás había procedido en que las personas de más alto rango no mostraban gentileza, no eran generosos, no eran misericordiosos con las personas socialmente más bajo que ellos. Y así, todas estas cosas son posibles escenarios de la iglesia de Filipos. No tenemos uno en concreto, pero la Biblia sí nos muestra que a pesar de que eran gentiles, no lo hacían para con todos los hombres.
Eran personas que mostraban gentileza para con unos y con otros no. Y bueno, lo más probable es que también eso haya sido causa del problema de entre Síntique y Evodia. Quizás estaban disputando, no lo dice la Biblia, sería ya, no es mi deber ya decir algunas teorías, solamente les muestro más o menos viendo la iglesia de Corintios, viendo lo que nos dice la carta, lo que posiblemente pasó, pero no puedo afirmar ninguna de ellas. Pero lo más probable es que sí, que esos mismos problemas, que el hecho de no ser gentiles con todos haya causado ciertos problemas dentro de la iglesia de Filipos. Pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, una historia bastante conocida. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Dice así. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echando aceite y vino, poniendo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídemelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta historia es una historia bastante común, una historia que la gran mayoría conoce, la historia del samaritano, el buen samaritano. Y para los quizás no lo entendemos porque nos falta un poco de contexto. Los samaritanos y judíos no se llevaban por el hecho de que los samaritanos ellos se habían ligado con personas de otras naciones, no habían permanecido puros en su etnia, y los judíos lo veían como eso, como personas que no eran puras. Eran personas que ellos los apartaban, que no eran puras, eran personas que ellos vivían, ni siquiera podían pasar por la tierra. Ellos preferían a veces pasar por caminos mucho más largos antes que pasar por la tierra de los samaritanos. Era parte del contexto de Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, que la mujer se sorprendió cuando Jesús se le acercó, porque no era común, o sea, no pasaba que un judío se acercara a un samaritano. Viendo esto, el fariseo, el maestro de la ley que le preguntó a Cristo Jesús esto, lo hizo con mala intención. La intención de él no era simplemente preguntar quién era su prójimo para saber y conocer y ponerlo en práctica, sino que él sabía que él no ayudaba a ciertas personas, solamente ayudaba a las personas de su propia clase social, a las personas que le caían bien. Quizás ayudaba solamente a los judíos y no ayudaba a los samaritanos. Y él quería justificarse a sí mismo, ya que no ayudaba a todas las personas, ya que no mostraba ser un buen prójimo y no amaba a todas las personas, sino amaba a un grupo selecto. Él quería mostrar como el prójimo, como aquellas personas que nos hacen bien a nosotros mismos. Pero Jesús le mostró una historia y ve que ni siquiera era tanto así el odio que tenían judíos y samaritanos, que cuando él respondió, cuando Jesús le preguntó quién fue el prójimo de este que fue golpeado, él ni siquiera respondió el samaritano, sino que prefirió responder el que tuvo misericordia. Ni siquiera lo quiso mencionar. Era algo que quizás lo confrontaba a él. El hecho de esta historia es mostrar que no importa las personas de las diferentes etnias o los problemas que nosotros tengamos con una persona,
Nosotros tenemos que manifestarnos como buenos prójimos para esas personas. Y es lo que nos muestra la palabra de Dios. Nosotros no podemos hacer acepción de personas y tratar bien a algunos y a otros no por su diferencia en clases sociales o algo así, sino que debemos manifestar siempre, siempre, siempre el amor de Cristo Jesús a todos. Y eso es lo que Jesús le quiso mostrar al maestro de la ley en esta ocasión. También tenemos en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, dice lo siguiente, versículo 43 al 48, Mateo 5, 43 al 48, dice así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es muy fácil, muy fácil amar a aquellas personas que nosotros amamos, a aquellas personas que nos hacen bien, a aquellas personas que están pendientes de nosotros. Manifestar nuestro amor a ellas es demasiado fácil. Pero cuán difícil es manifestar amor para aquellas personas que no amamos, aquellas personas que nos han hecho mal. Es muy difícil. Pero el mandato de Jesús siempre va más allá. No es simplemente tratar bien a las personas que nos tratan bien, sino que nosotros podamos manifestar eso, como dijo el apóstol Pablo en el texto que estamos estudiando, a todos los hombres. Sin importar que nos hayan tratado bien, sin importar su clase social, nosotros tenemos que manifestar nuestra gentileza a todos los hombres. Y eso es lo que nos dice el texto. Hay muchos versículos, por lo menos Gálatas capítulo 6, versículo 10, muestra que debemos, vamos a leerlo. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Dice así. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. La Biblia nos muestra que debemos hacer el bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. Sin acepción de personas, nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios. Dijera, bueno, como lo dicen las abuelas a nosotros, es haga el bien y no mire a quién. Podemos concluirlo así en esa frase. La intención es que a todas las personas nosotros tenemos que mostrarnos gentiles, tenemos que mostrar generosidad, tenemos que mostrar misericordia, porque es el carácter de Dios hacia nosotros. Y cuando Jesús habló de esto, de amar a nuestros enemigos, mostró cómo Dios, a pesar de que las personas injustas y pecadores son sus enemigos, Él muestra aún misericordia para con ellos. Así nosotros también tenemos que hacer. Mostrar misericordia aún para aquellas personas que se consideran nuestros enemigos. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál debe ser nuestra motivación para hacer estas cosas? Y la respuesta del apóstol Pablo es, porque el Señor está cerca. Ahora sí volvemos a la historia del principio, de aquel mayordomo, o bueno, la de Juan sin tierra, con la llegada de Ricardo, primero Ricardo Corazón de León, en la historia de Robin Hood. Vemos que muchas veces nosotros actuamos bien si nos están vigilando. Y este texto tiene dos formas de interpretarse. Tiene dos formas, dos significados, dos posibles significados. Y el primero, como se lo dije al principio, la Biblia nos muestra en Mateo capítulo 28, versículo 20, que Jesús nos dijo y nos prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está cerca de nosotros todos los días de nuestra vida. Está siempre mirándonos. Como decían, tenemos los ojos de Dios clavados en nuestra nuca. No hay lugar en el mundo que nosotros nos podamos esconder de Dios. Vamos a ir al Salmo 139, versículo 7 al 12. Salmo 139.
Versículos 7 al 12 dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirían, aún la noche resplandece alrededor de mí. Resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aquí hago una nota: cuando habla de tinieblas, no está usando el sentido que le da, por ejemplo, el apóstol Juan, hablando de tinieblas como cosas malas, sino aquí lo está usando en su sentido natural, de la oscuridad. Y escuché una vez de un pastor y dijo que Dios puede ver, aún en la noche más oscura, en la piedra más negra, puede ver a una hormiga negra caminando. Eso lo dijo un pastor una vez, lo escuché y me dio risa cuando lo escuché. Pero Dios es capaz de vernos, aún en la oscuridad más absoluta, Dios es capaz de vernos. Siempre tenemos los ojos de Dios sobre nosotros. Y aquí no simplemente lo digo en el sentido, como lo dije cuando estaba dirigiendo, en el sentido de que Dios está pendiente de nosotros, así como un padre está pendiente de su hijo, sino también en el sentido, más bien debe causarnos temor, en el sentido de que nosotros tenemos siempre la supervisión de Dios sobre todas las personas. Dios juzgará un día a todas las personas por todo lo que hicieron. Dios está pendiente de todo eso y conoce cada acción que nosotros hacemos. Tenemos los ojos de Dios cerca de nosotros. Eso me acuerda mucho cuando yo era un estudiante de primaria. Cuando la profesora salía, todo el mundo hacía bochinche, empezábamos a hablar y eso. Entonces mandaban a uno que se pusiera en la puerta. Cuando la profesora venía, mira, viene la profesora, está cerca. Todo el mundo se quedaba tranquilito haciendo su tarea. No sé si a ustedes les pasó eso. Cuando yo estaba en clase nos pasó bastante. Aprovechamos cuando la profesora iba para el baño, cualquier cosa, para hacer desastres. Bueno, yo más que todo, a mí me dejaban escribiendo a las personas en la pizarra. La gente me odiaba por eso. Siempre me dejaban escribiendo a las personas en la pizarra los que se pararan. Sí, cuando venía la profesora, estaba alguien para mostrar que todas las personas estaban tranquilitos, sentaditos. Y eso era algo muy común. Yo creo que todos nosotros lo hicimos en alguna ocasión. No creo una persona que no lo haya hecho. No creería eso. Es como cuando leamos Primera de Juan y decimos que no tenemos pecado. Hacemos a Dios mentiroso. Algo así parecido. Yo creo que todos nosotros, el que diga eso, hace a Dios mentiroso. Porque todos nosotros en alguna ocasión, cuando la profesora se iba, nos embochinchábamos allí. Pero es como que si la profesora nunca hubiera salido, siempre estuviera allí presente. Y esto es, en cierta manera, lamentable, en el sentido de que nosotros necesitamos tener siempre supervisión para mostrar gentileza para con todos. Pero nosotros siempre, no hay cosa que nosotros podamos decir, bueno, voy a hacer esto porque nadie me está viendo. No, el Señor siempre nos está viendo y siempre, siempre, siempre debemos manifestar gentileza para con todos. Es un mandato del Señor. Y como les dije, la gentileza no es algo que vamos a hacer para engañar a Dios. No, Señor, ve, yo estoy haciendo esto. Me estás viendo, ¿verdad? Nosotros, toma fotos, Señor, que aquí estoy, voy a ser gentil con esta persona. No. La intención es que Dios escudriña aún lo más profundo de nuestro corazón. Si leemos Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y muestra el versículo siguiente que quien conoce nuestro corazón es Jehová, nuestro Dios. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Y como les dije al principio, la gentileza sin amor es simple y llanamente hipocresía. Entonces también debe ser una manifestación del amor que nosotros debemos tener a nuestro prójimo. El hecho de que sea sincero la gentileza tiene que ser eso. Nosotros debemos amar a nuestro prójimo y por eso debemos manifestar gentileza. Bueno, esa es la primera razón. Bueno, que el Señor siempre está con nosotros. No hay un momento que nosotros podamos escaparnos de la presencia de nuestro buen Dios y Salvador. Tenemos todas las personas que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador tienen al Espíritu Santo de Dios dentro de ellos. Yo tengo al Espíritu Santo de Dios dentro de mí y toda persona que haya recibido a Cristo también lo tiene. Tenemos al Señor mismo viendo cada acción que nosotros hacemos. Y debemos siempre agradar el ojo de nuestro buen Dios y Salvador. Y la segunda razón, vamos a ir a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3.
Y ya con esto, bueno, estaría terminando. Dice así. Vamos a leerlo completo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pues, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Dios? Disculpe, déjeme repetir este versículo. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechados y los elementos siendo quemados se fundirán. Vamos a dejarlo hasta aquí. El apóstol Pedro nos está hablando de una promesa que se va a cumplir. Podemos tener la certeza de que esa promesa se va a cumplir, y es el hecho de que Cristo Jesús, nuestro Señor, vendrá por segunda vez a este mundo. En su forma física, vendrá a este mundo. Y eso debe ser algo que siempre lo tengamos aquí. Como dice el mismo texto, dice que, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice que vendrán en los postreros días burladores, preguntando, bueno, ¿dónde están las promesas de la venida de Cristo? Advenimiento viene hablando de eso, de la venida de Cristo. Van a vendrán muchos burlándose, pero podemos tener la certeza de que Dios no retarda sus promesas, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces tenemos que vivir cada día, hermanos, como que Cristo viniera ya. Y esa debe ser nuestra vida, vivir cada día como Cristo, como que si Cristo viniera en este mismo instante. Y es lo que nos exhorta el apóstol Pedro, que vivamos de una manera santa, justa. Y esa es la exhortación del apóstol Pedro. Nosotros debemos vivir cada día, hermanos, como que si nuestro Señor viniera. Así como el mayordomo pensó que su Señor se iba a tardar mucho tiempo y empezó a hacer desastres con las cosas que había, que las cosas que pertenecían a su Señor, pero el Señor le vino de repente y lo castigó severamente. Ojalá que a nosotros no nos pase así como ese siervo infiel, sino que podamos estar apercibidos y cuando venga nuestro Señor nos encuentre trabajando en su obra cada día, siendo gentil para con los demás. Entonces tengamos siempre eso, hermanos. El Señor ve cada día todo lo que nosotros hacemos. El Señor está presente con nosotros. El Señor es omnipresente, está en todo lugar. No hay lugar que se esconda de la presencia de Dios. Y también el Señor vendrá un día. Ya no vendrá como ese cordero que vino y fue inmolado en la cruz del Calvario, sino vendrá a juzgar la tierra. Y debemos estar preparados, apercibidos, hermanos, para que cuando venga nuestro Señor nos encuentre trabajando en su grey, trabajando en su obra y haciendo lo que Él nos manda. Entonces la exhortación de este día, hermanos, lo que nos exhorta el apóstol Pablo es que nosotros podamos mostrar nuestra gentileza
para con todos los hombres, teniendo presente, hermanos, que el Señor siempre está mirando cada acción que nosotros hacemos. Cuando nosotros no somos amables, cuando nosotros no somos gentiles, cuando nosotros no perdonamos a quien nos ofende, no somos misericordiosos, cuando nosotros no somos generosos, Dios nos está mirando. Y si nosotros manifestamos esas cosas, como dice Santiago, nuestra fe es una fe muerta. No estamos manifestando lo que nosotros decimos creer. La manifestación de la fe se mide en eso, en nuestra generosidad. Y eso es lo que muestra Santiago en el capítulo 2. Había muchas personas ricas monetariamente, había otras personas con necesidad dentro de la iglesia. Y cuando las personas que tenían necesidad iban a pedir a los ricos si podían sustentarlo o podían cubrir cierta necesidad, los ricos le decían, bueno, anda y ora a Dios para que el Señor te provea. Yo voy a orar por ti. Vamos a hablarlo así, hoy en día. Bueno, no, tranquilo, hermano, yo voy a orar por ti, yo teniendo para suplir la necesidad de mi hermano. Santiago nos muestra que esas personas tienen su fe muerta, porque la fe se debe manifestar a través de las obras que nosotros hacemos. Yo no puedo decir, y siempre pongo este ejemplo, hablando de eso, que como que yo tuviera la cura, bueno, hablando del COVID, que fue algo reciente, algo que todavía, bueno, reciente y vigente. El COVID todavía está. Personas que todavía se siguen enfermando de COVID, no es algo que está en el pasado todavía. Pero imagínense que yo digo, mira, el té de toronjil es la cura del COVID, pero yo me enfermé de COVID y no quiero tomar té de toronjil. Entonces no estoy creyendo en verdad que esa es la cura del COVID. Yo puedo decirlo con mi boca, pero mi creencia es una creencia muerta, es una creencia que no es verdad. Así pasa con aquellas personas que dicen creer en Cristo Jesús, que dicen andar como Cristo Jesús, pero no manifiestan su fe y su confianza en Cristo a través de las buenas obras, que es la intención de Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, bueno, vamos a leer desde el 8, dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Dice que la salvación no es algo que nosotros nos ganamos por nuestras buenas acciones, nunca vamos a ser salvos por nuestras obras. Si fuera por nuestras obras, lo único que nosotros merecemos es el infierno, pero sí nos muestra que aunque no somos salvos por obra, somos salvos para buenas obras, que es lo que dice el versículo siguiente, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces nosotros debemos manifestar nuestra fe en ser gentiles, amables, generosos, misericordiosos con las personas que nos rodean, sin ver su condición social, sin ver si son cristianos o no. Tenemos que ser gentiles con todas las personas que nos rodean, que podemos ser conocidos por nuestra gentileza. Así como el apóstol Pablo exhorta a los filipenses que sean conocidos por su gentileza, así también esa palabra no solamente fue para ellos, sino que también es vigente para nosotros hoy en día. Debemos ser conocidos por nuestra gentileza. Y ese es el llamado del apóstol Pablo, ese es el llamado más que del apóstol Pablo, de la palabra de Dios. El apóstol Pablo cuando escribió eso estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, estaba escribiendo lo que salía de la boca de Dios. Por lo tanto es verdad, plenamente verdad, y debemos ponerlo por práctica. Y esa es la exhortación, hermanos, que cada día podamos vivir la palabra de Dios, y espero en el Señor que esto no quede solamente en sus mentes como una información más, sino que en verdad podamos colocarlo por obra, podemos desde salir de esta puerta, quizás antes de salir de esa puerta podemos mostrar nuestra gentileza para con todos los hombres. Y es el llamado del texto. Vamos a orar, hermanos, al Señor, dándole gracias a Dios por su palabra. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, por tus bondades, por tus misericordias, porque eres un Dios sumamente bueno y fiel. Señor, te pido, Dios, por esta palabra, te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque tu palabra es verdad y podemos descansar plenamente en ella. Te pido, Señor, que nos ayudes a practicar, Señor, tu palabra, Señor, que no sea simplemente un conocimiento intelectual, Señor, lo que adquirimos el día de hoy, sino que cada día, Señor, lo podamos colocar por obra, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, esa es la palabra del Señor. Espero que la hayan recibido con gozo y alegría y puedan colocarla en práctica en sus vidas.